Ok. Vamos a suponer que esta es una superficie horizontal que termina para dar espacio a un cilindro que puede rotar, perdón. No es lo mismo rotar que rodar, ¿eh? Ya lo saben. Rodar es una cosa que rota y se desplaza sin deslizamiento. Entonces este cilindro puede rotar alrededor de su centro y se dispara un cuerpo de masa m. El cilindro tiene radio r, el cuerpo tiene masa m y tiene una velocidad inicial v sub 0. Entonces ocurre que pasa por la parte superior de este cilindro y entre la masa m y este cilindro hay fricción. Y ocurre que cuando la masa m termina de pasar por el cilindro, ya no hay más deslizamiento entre el cuerpo de masa m y el cilindro. Pero el cuerpo de masa m sigue aquí con una velocidad v. Entonces el problema dice, como era de imaginar, que calcule cuánto vale la velocidad v. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo viene disparado, aquí no hay fricción, acá tampoco, pero acá sí. Entonces el cuerpo cepilla la parte superior del cilindro, obviamente va a haber deslizamiento, pero cuando termina de pasar, este cuerpo se está moviendo respecto del cilindro y ya no hay más deslizamiento. Dicho en otros términos, ya se produjo el vínculo que hace que la velocidad periférica de los puntos del cilindro sea la misma, la velocidad lineal periférica de los puntos del cilindro, sea la misma que la velocidad con la que la última parte de cuerpo tiene sobre él. Esa es la hipótesis. Porque si no, ya van a ver por qué tengo que hacer esas hipótesis. Entonces, fíjense, uno puede empezar a preguntarse, ¿se conserva la energía? La energía total se conserva. A ver, de todo el sistema. Yo digo que no. Ok, yo estoy de acuerdo contigo, dime por qué. Hay fricción cinética. Esa fricción no es estática, es cinética. Prueba está que cuando este borde ataca, esto se está moviendo con v sub 0 y este punto está detenido. Quiere decir que hay deslizamiento relativo. Y cuando hay deslizamiento relativo, nunca se conserva la energía. Es una fricción cinética, la fuerza de fricción cinética cuando aparece da un trabajo que no es conservativo. No se va a conservar la energía. Así que delta E igual a 0, no. La energía total no se conserva. ¿Se conservará el momento lineal de este cuerpo? Recuerden que los principios de conservación son extraordinariamente útiles si uno sabe cuándo los va a usar. Si uno no sabe cuándo usarlos, no sirven. Entonces, yo les pregunto, ¿se conserva el momento lineal, el momento de la masa m?
Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? No. Para el cuerpo, no. Ah. Si estoy hablando del momento de la masa M, no. Porque la acción frena a M y la reacción acelera angularmente al cilindro, pero si yo hablo del momento lineal de este cuerpo, el momento lineal de ese cuerpo no se conserva. Porque hay una fuerza externa. ¿Perdón? El momento lineal de la masa M ahora vamos a ver el momento angular total del sistema. ¿Qué tiene que pasar para que se conserve el momento angular total? ¿Que qué? Que la suma de los torques exteriores tiene que ser cero. Ok. Vamos a ver. ¿Qué fuerzas están aplicadas acá? El peso de este cuerpo y la normal, cuando está acá. Cuando está acá, el peso y la normal. Cuando está acá, el peso y la normal. O sea que el peso y la normal suman siempre cero. Quiere decir que ni el peso ni la normal van a dar torque. La fuerza de fricción está presente. Pero acá se aplica lo que mi amigo dijo mal. Pero acá se aplica la fuerza de fricción, no va a dar torque, porque es interna. Él decía, se va a conservar el momento porque la fuerza de fricción es interna. Momento. La fuerza de fricción es interna al sistema M más cilindro, pero al sistema masa sola no es nada interna, puesto que su reacción está afuera. Mientras que cuando el cuerpo esté acá arriba pasando, hay una fricción hacia la izquierda sobre el cuerpo, pero su reacción a la derecha está sobre el cilindro. Quiere decir que la fricción no da torque. Total, da torque, sí. Da torque sobre este cuerpo, dará torque sobre este cuerpo, pero no da torque total, porque es interna. ¿Qué otras fuerzas hay? Hay más fuerzas, ¿eh? Hay fuerzas en el eje. Ok, el peso del cilindro está equilibrado por el soporte. Llamémoslo no es una normal, pero eso está ahí pivotado, ¿no es cierto? En un eje, el cilindro puede girar, el peso está equilibrado por las fuerzas que mantienen fijo el soporte. Hay otras fuerzas, porque la fuerza de fricción da una fuerza neta sobre el centro de masa del cilindro. El cilindro tiende a moverse hacia la derecha. ¿Quién lo retiene? Otra vez, fuerzas en el eje. Pero esas fuerzas en el eje, ¿qué particularidad tiene? No dan torque respecto de este punto. Conclusión. El momento angular total sí es cero. ¿Por qué? Porque la suma de los torques del sistema respecto al punto O suman cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a conservar el momento angular. Y cuando el momento angular se conserva es, bueno, fuertemente predictivo porque es un vector que se conserva. Vamos a calcular el momento angular total inicial. Entonces, el L0 va a ser igual al L final. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Cuánto vale el momento angular total inicial? ¿Quién tiene momento angular? Vamos a tomar un sistema de coordenadas
así, ¿por qué lo tomo así? Lo tomo así porque la dirección Z entra en la pizarra. Y esto va a girar como indican mis dedos. Entonces, lo hago así para que el momento angular de este cuerpo me dé en la dirección positiva. Esto, R vector P, me va a dar en la dirección positiva con este sistema de coordenadas. Ok, entonces, ¿cuánto vale el momento angular inicial? Bueno, vale R vector P. P está en la dirección de V sub 0, porque P es mv sub 0. Entonces, L0 es R vector P sub 0, ¿y eso a qué es igual? Eso es igual a R m v 0 seno de este ángulo, R vector V sub 0, el ángulo que forman es este, pero el seno de teta es igual al seno de pi menos teta, que es este. Y pi menos teta es este. Y el seno de pi menos teta multiplicado por R da esta distancia, que es el radio del cilindro. No. Estoy suponiendo que el cuerpo tiene un espesor despreciable. Estoy suponiendo que R por el seno de este ángulo, esta distancia, es igual al radio del cilindro. Bueno, eso equivale a suponer que este espesor E es mucho menor que R. Entonces, en lugar de decir que esa distancia es R más E, es aproximadamente igual a R. Esto es R más E igual aproximadamente a mv0r. Ok, ese es el momento angular inicial. ¿Cuánto vale ahora el momento angular final? Bueno, el momento angular final va a ser, con el mismo argumento, va a ser el momento angular final, ahora va a ser el momento angular de la masa m, o sea, el R final de la masa m, vector m v, más, ojo, el momento angular del cilindro. Porque el cilindro se queda con momento angular. Porque cuando el cuerpo pasa y lo cepilla, lo deja rotando. Que sí que toma momento angular del que venía. Viene todo este momento angular, este es el que trae este cuerpo respecto del origen, el cuerpo pasa, se lleva momento angular, pero deja un momento angular porque el cilindro se queda rotando. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale ese LF? Ese LF es igual. Por el mismo argumento que antes, esto es MDRF por el R por el seno
por el seno de este ángulo, que lo voy a llamar teta. Esto es R, el radio del cilindro, más el momento angular del cilindro. ¿Cómo escribo el momento angular de un rígido? Porque esto ya no es una partícula. El momento angular de esta partícula sí se entiende. Es R vector P, pero el del rígido, bueno, ya lo calculé. Es la suma de los momentos angulares de todas las partículas que lo componen. Como rota alrededor de un eje de simetría, el momento angular del rígido se escribe como I, el momento de inercia, por omega. Perdón, esto es en la dirección K. Este momento angular, R vector B, mi mano entra en la pizarra, que es la dirección Z. Entonces, el momento angular F final es igual a mv por R, ojo que esta V es distinta a la que venía, por K más I por omega, pero omega también está en la dirección de K. Y esta omega no es cualquiera. Porque esta omega, la omega final del cilindro, la que tiene cuando el cuerpo ya pasó, dice el enunciado que cuando el cuerpo ya lo abandona, ya se estableció la rodadura sin deslizamiento. Quiere decir que esta velocidad final tiene con esta omega la condición de rodadura sin deslizamiento. Quiere decir que esta omega satisface que es igual a B entre R. Entonces, en definitiva, el momento angular inicial es igual al momento angular final. No, perdón, I por B. Ok, como acá tengo un vector en la dirección K y acá tengo un vector en la dirección K, sus componentes en la dirección K tienen que ser iguales y entonces resulta que M de 0R sobre MR más I sobre R tiene que ser igual a la velocidad V. ¿Cómo calculo el problema? Fíjense que desconozco la fuerza de fricción. Es una fuerza de fricción complicada porque es cinética hasta que se transforma en estática. Bueno, pero yo me salto del problema. Es decir, no resuelvo el problema dinámico, pero sé que el momento angular total se va a conservar. Entonces, al saber que esa cantidad se va a mantener constante, puedo calcular cuánto vale la velocidad final. Bueno. Esto de la conservación del momento angular voy a borrar acá. Si quieren el dibujo está en el libro de Resnick, está en el libro de Douglas.
La conservación del momento angular o la particularidad del movimiento de los cuerpos rígidos da lugar a algunos de los ejemplos más vistosos, más elegantes, más llamativos de la mecánica. De los cuales el trompo, por ejemplo, la bicicleta, son unos de los ejemplos más significativos. Recuerden que el próximo viernes, hoy es 25, el viernes es 27, el otro viernes van a tener demostraciones y tienen que ir, porque son muy interesantes y son bien divertidas. La conservación o la ecuación básica del movimiento de un rígido en términos de los torques da lugar a comportamientos que son, ¿cómo les diría? A veces son insospechados, son sorpresivos. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es una esquina y hay un señor que lleva una maleta y dentro de la maleta lleva un volante, un disco metálico rotando. ¿Ah? Un volante, un disco metálico rotando así. Y vamos a suponer que el disco está acá dentro en la maleta. Déjenme pensar un momento cómo está rotando. Ajá. Está rotando de modo que su momento angular déjenme que la de modo que su momento angular tenga una dirección que me resulte un dibujo adecuado. Muy bien, entonces esta es la maleta vista de arriba, esta es la cabeza del señor, esto está visto desde arriba. Él tiene la maleta y dentro un volante que gira en ese sentido. Entonces, ¿qué va a hacer el señor cuando doble la esquina? Cuando doble la esquina, él para doblar a la izquierda, tiene que girar, eso lo hace con los pies, pero tiene que girar la maleta también. Entonces, para girar la maleta, como él va a ir así, hacia la izquierda, para girar la maleta, él con la muñeca introduce un torque que tiende a hacer girar esto así, ¿verdad? Para que la maleta gire con él. Él introduce un torque, esto va a ser la trayectoria del señor, para que la maleta que está con el momento angular en ese sentido se ponga con el momento angular en este sentido. Al introducir un torque así, ese torque, ¿qué sentido tiene? Sale de la pizarra y yo le estoy viendo la punta al vector torque que introduce el señor con su mano. Muy bien, quiere decir que si ahora miro la maleta
en otro sentido, miro la maleta así, esta es la manija de la maleta, ¿verdad? El torque se introduce para que rote así, o sea, este es el torque. Ahora estoy mirando al Señor no de arriba, sino que lo estoy mirando por detrás. Él camina así, Él está así. Yo introduzco este torque, el momento angular sigue siendo este, L, el momento angular, y al introducir ese torque, ¿qué hago? En un instante, al introducir ese torque, yo aumento el delta L en una cantidad T dt. Y esa cantidad de aumento de momento angular está en la dirección del torque. Perdón. Quiere decir que al momento angular que estaba así, yo al introducirle ese torque, lo voy a aumentar, recuerden que los torques modifican el momento angular, lo voy a aumentar en una cantidad así. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el nuevo momento angular? Esto. Y entonces, ¿qué pasa con la maleta? Se pone así. O sea, yo voy con una maleta con una cosa que rota adentro. ¿Ah? Voy así caminando. Esta es la maleta. Tengo que doblar para la izquierda, tengo que hacer así, ¿verdad? Entonces, necesariamente todo mi cuerpo va a generar esa rotación, en particular mi mano, asociada a mi cuerpo, va a hacer un torque para que esto gire conmigo. Un torque en el sentido este. Perfecto. El momento angular estaba apuntando a la cabeza de él, así. Ten cuidado con el momento angular. ¿Verdad? Hago un torque en el sentido vertical. El momento angular recibe un incremento en el sentido vertical, que sumado al momento angular que tenía, hace que la maleta se ponga en este sentido. Conclusión, si yo llevo una maleta con un volante y quiero girar la esquina en este sentido, voy caminando y cuando quiera hacer eso, la maleta se me va para arriba. Tomando la dirección del momento angular incrementado. ¿Es raro eso? No, no. Es la consecuencia de incorporar un torque a un sistema o ejercer un torque a un sistema que ya tenía un cierto momento angular. Esto lo podemos pensar en otros términos, tal vez más intuitivos, porque en general ustedes no se pasean con maletas con volantes, pero sí podemos pensar en lo siguiente. Imaginen que esto es una rueda de bicicleta que viene girando así, ¿verdad?